a buscar en sus Biblias en Marcos 16, del 1 al 8. Marcos 16, del 1 al 8. Dice la Biblia: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo al sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de poderla leer y ahora, Señor, de estudiarla. Por eso pedimos la guía de tu Espíritu en este tiempo especial. Habla a nuestras vidas, Señor. Danos un corazón receptivo para recibir tus verdades. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuando, ya estamos en la parte final, en el capítulo final del Evangelio de Marcos. Nos queda este estudio y creo que otro más. Después comenzaremos a estudiar el Evangelio de Lucas. Hoy hemos titulado el estudio Testimonios de la Resurrección de Jesús. La muerte del Señor Jesús en el Calvario es central en el Evangelio. Como dice ese pasaje que en otras oportunidades le hemos leído y volvemos a él una y otra vez porque ofrece una clara definición de lo que es el Evangelio. Dice 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió y es importante, es central para el Evangelio, pero sin la resurrección, la cruz no tendría sentido. Sin la resurrección no habría esperanza. Pablo, escribiendo a los Corintios, les dijo en el capítulo 15, en el verso 14 y verso 17, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, no tendríamos un mensaje que entregar. Dice, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Ahora, debido a que realmente Él se levantó de los muertos, podemos ir en su nombre, proclamando el mensaje. Como dice 1 Corintios, también en el capítulo 15, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y luego en el verso 19, 1 Corintios 15, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si realmente Él no hubiera resucitado. Ahora, cuando uno mira los evangelios y lee los relatos que contienen acerca de la resurrección, vamos a descubrir de que ellos no dan detalles de lo que sucedió en la resurrección misma. No dicen de manera detallada cómo se produjo. Más bien los evangelistas se enfocan en las secuelas, las consecuencias de que Cristo resucitó. De los 4 evangelios,
El relato de Marcos es el más conciso. Tiene un estilo muy rápido al contar su historia y aunque es un evangelio breve, su demostración acerca de la resurrección de Jesús es más que suficiente. Más que suficiente. El relato de Marcos nos presenta lo que hemos llamado testimonios de la resurrección de Jesús. Para defender su caso, para presentar su caso, para darle peso a su caso, Marcos ofrece tres aspectos de evidencia. Lo que llamamos los testimonios de la resurrección de Jesús. Primero, el testimonio de una tumba vacía. Jesús no está en un sepulcro, su tumba está vacía. Segundo, el testimonio de los ángeles, seres sobrenaturales enviados por Dios a este mundo para confirmar la resurrección de su Hijo. Y después el testimonio de los testigos de aquella mañana en la que Cristo resucitó. Vamos ahora a considerar cada uno de estos elementos a la luz de cómo lo presenta Marcos. Primero, el testimonio de la tumba vacía. Dice la Biblia, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Luego en el verso 5, la primera parte dice, y cuando entraron en el sepulcro. Bueno, todo lo que vamos a considerar ahora en estos versos se resume en una tumba vacía. Todo comienza cuando pasa el día de reposo. Bueno, los judíos tenían la práctica de marcar, señalizar sus días, no como nosotros lo hacemos. La costumbre de los judíos era con la puesta del sol en lugar de como nosotros a la medianoche. Por eso el día de reposo concluía la tarde del sábado a las 6 de la tarde. Pero la declaración de Marcos es cuando pasó el día de reposo. ¿Cuándo pasó el día de reposo? Aquí vemos algo mucho más que una simple transmisión del momento en que se produce la resurrección. Yo veo mucho más. Aquí hay un marcador teológico que indica que ahora el día de reposo, esa señal entre Israel y Dios, que habían sido separados para guardar, era obsoleta, porque había comenzado una nueva época en la historia del cristianismo, la historia redentora. En primer lugar, no encontramos en la Biblia ninguna observancia del día de reposo divinamente autorizada u ordenada para la iglesia. Siempre que se habla del sábado y se ordenaba guardar el sábado, era para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel. Formaba parte de las leyes que Dios entregó a los judíos. Formaba parte de los mandamientos que Dios entregó en Éxodo 20 a los judíos. Ahora esos 10 mandamientos tienen vigencia, o esos mandamientos tienen vigencia para nosotros en el aspecto moral. Porque curiosamente, cuando usted comienza a leer el Nuevo Testamento, se da cuenta que todos esos mandamientos se vuelven a enseñar en el Nuevo Testamento, en palabras del Señor, en las palabras escritas en las epístolas, con la excepción de uno: el día de reposo. No hay un mandato en todo el Nuevo Testamento entregado a la iglesia
que se nos ordene separar el sábado como día de reposo. Es más, se dice todo lo contrario. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, si alguien puede leerlo? Colosenses capítulo 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice días de reposo. No se debían juzgar ahora a los creyentes, porque todas esas cosas eran sombra de lo que iba a venir. Ustedes recuerdan que cuando Cristo instituyó la Pascua, ya lo vimos en Marcos capítulo 14, Jesús terminó, o sea, cuando celebró la Pascua, terminó con esta celebración instituyendo la Cena del Señor como una nueva fiesta conmemorativa para los creyentes. Ahora, el día de reposo automáticamente cambió. O sea, desde el momento mismo en que Jesús resucitó, la iglesia cristiana comenzó a ver ese día como un día superior y especial. Porque si el sábado hablaba de reposo, el domingo habla de vida, resurrección y esperanza. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, verso 7, si alguien puede leerlo, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí está Pablo, reunido en Troa con los creyentes. ¿Y cuándo lo estaban haciendo? El primer día de la semana. Bueno, también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, verso 2. Primera a los Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Tenían la costumbre de reunirse el primer día de la semana. Además, hay una frase que comenzó a emplearse entre los creyentes para referirse a este día. Y es la frase que aparece en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Apocalipsis 1, 10. Y es la frase Día del Señor. Apocalipsis 1, 10. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, día del Señor. En muchos escritos cristianos antiguos se refiere al domingo, el día de la resurrección del Señor. Algunos sugieren que esta frase se refiere al otro día del Señor, el día de juicio, el día en que el Señor hará justicia sobre este mundo. Pero no es eso lo que indica el contexto, la forma gramatical de la palabra Señor en este verso es adjetivo y no sustantivo. Repito, cuando pasó el día de reposo, no solamente está diciendo el día en que Cristo resucitó, un domingo, sino que ahora el domingo comenzaría a tener un significado especial para los creyentes. ¿Por qué aclaro esto? Porque históricamente, específicamente, el movimiento adventista nos ha culpado. De hecho, llegan hasta el extremo. ¿Por qué le digo esto? Porque conozco bien esta iglesia, tengo familiares que son miembros de esta iglesia. Algunos enseñan que el domingo lo cambió del sábado para domingo Constantino y que es, de hecho, la marca de la bestia. En la interpretación apocalíptica que tienen ellos, la marca de la bestia es el domingo. Fíjense que, pero volviendo al punto, usted no va a encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento un mandato para que nosotros guardemos el sábado. Y de hecho, el domingo para nosotros es un día especial en el que dedicamos para adorar a Dios, pero está lejos
del legalismo con que habían cargado el día de reposo los judíos. Pero bueno, ya apartándonos del tema porque esa no era la idea, queremos seguir en el pasaje de la resurrección. Una vez que pasó este día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas adicionales, tenían la intención de ungir al Señor. También los demás evangelistas dicen que Juana y otras mujeres estaban allí. Lucas 24:10. Incluso María estaba también allí, como Juan lo recuerda en el capítulo 19, verso 26. Estas mujeres siguieron a Jesús en Galilea. Estas mujeres estuvieron presentes en la cruz y al menos 2 de ellas observaron cómo el viernes, ¿se acuerdan? José de Arimatea y Nicodemo envuelven el cuerpo de Jesús con especias para su sepultura. Sin embargo, ellas quisieron preparar sus propios elementos para ungir también al Señor. Querían hacerlo como una prueba de amor, una última prueba de amor para el Señor, tratando con dignidad su cuerpo. Y debido a que el pueblo judío no creía en embalsamar los cuerpos de sus muertos, la unción era una práctica que había surgido de la necesidad de mitigar el fuerte olor de un cuerpo que comenzaba a descomponerse. Estas mujeres fueron allí muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, un domingo, vinieron al sepulcro, ya había salido el sol. Mateo explica que llegaron al amanecer, Mateo 28:1. Lucas nos dice en el capítulo 24, verso 1, que fue muy de mañana. Según el relato de Juan, María Magdalena llega primero a la tumba, se adelanta a sus compañeras y en realidad llega, según Juan 21, siendo aún muy oscuro. Cuando María llega, ve la piedra removida, se llena de asombro, de consternación y sabía al instante o pensaba que habían robado el cuerpo del Señor. Primero, no consideró en ningún momento el hecho de que Jesús había resucitado. No se acordó de lo que dijo, no lo esperaba, ninguna de estas mujeres lo esperaban. O sea, no estaban precondicionadas para que imaginaran o tuvieran un delirio o una visión de que había resucitado. No. De hecho, fueron esperando encontrar el cuerpo. Y en medio de su pánico, cuando ve aquello, huye para contárselo a Pedro y a Juan. Las otras mujeres que iban detrás de María se decían entre sí, a medida que se iban acercando al huerto: fíjense, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, pensaron encontrar todo normal, la piedra, el cuerpo. Pero para sorpresa, cuando miraron, ¿qué vieron? La piedra había sido removida. Y aquí Marcos nos da el detalle de que no era una piedra cualquiera, no era una piedrecita. ¿Era qué? Una piedra muy grande, difícil de mover para varios hombres. Imagínense una mujer o varias mujeres. Ahora, ¿por qué esa piedra había sido removida? No creemos que fue removida para que Jesús pudiera salir. ¿Por qué? Porque el cuerpo resucitado del Señor tenía la peculiaridad de que podía atravesar paredes sin necesidad de una puerta. ¿Qué dice Lucas 24:31? Si alguien puede leerlo, Lucas 24:31. Llegó allí, cuando ellos lo reconocen desaparece, pero miren este otro, Juan 20:19. Pues tenía la facultad de desaparecer y de traspasar también o entrar en lugares cerrados. Juan 20:19.
¿Por dónde entró? ¿Verdad? O sea, en realidad una piedra, por muy grande que fuera, no podía retener el cuerpo del Señor, no podía retener al Señor en la resurrección. Más bien, esta piedra fue removida para dejar o permitir que las mujeres pudieran entrar y así se convirtieran en testigos oculares de lo que realmente había ocurrido. El Señor había resucitado. Dice, y cuando entraron, Lucas 24:3 dice que lo vieron vacío. O sea, el testimonio registrado de Lucas, un historiador, médico e historiador, confirmaba sin lugar a dudas que el sepulcro estaba totalmente vacío. Su primer pensamiento, al igual que María Magdalena, fue que quizás alguien se había robado el cuerpo. Ese es el pensamiento humano, natural, bien de aquí y bien de la hora. Cuando usted le habla a las personas de la resurrección, aquellos que no están dispuestos a creer en el Evangelio, van a ser bombardeados por pensamientos como estos. No te lo van a decir, pero te van a mirar como diciendo, ¿estás loco? Como le dijeron a Pablo, Pablo, estás loco, las muchas letras te vuelven loco. Quizás no te lo dicen, pero lo piensan. ¿Qué resucitó? ¿Alguien tuvo que haberse robado el cuerpo? ¿Todo es una mentira? Bueno, estas mujeres en su pensamiento normal pensaban esto, humano. No estaban esperando este suceso. Además, si lo hubieran estado esperando, ¿qué hacían llevando especias a la tumba? ¿Se dan cuenta? Eso era innecesario. Si ellas realmente creían que iban a encontrar a Jesús vivo, porque eso es lo que se trata la resurrección. Volver a la vida con un cuerpo diferente. No es que usted va a volver a la vida en forma de un fantasma. Usted va a regresar o va a volver a una vida, pero no a esta, a una vida nueva en Cristo, con cuerpos nuevos, en un lugar nuevo. La evidencia de la resurrección empieza con el hecho simple, pero concluyente, que la tumba estaba vacía. Yo cada vez que leo esto, sé que a lo largo de la historia muchos lo han creído y en consecuencia sus vidas han sido transformadas por el poder de ese mensaje del cielo. También sé que una gran mayoría lo ha rechazado y lo considera locura. A todos estos solo les hago la gran pregunta: ¿dónde estaba su cuerpo? ¿Dónde está la evidencia de que realmente no resucitó? ¿Dónde está? Si alguien hubiera tenido el cuerpo de Jesús, créanme que en aquellos primeros momentos habría sido algo ideal como evidencia y toda esa historia se habría quedado allí. Primero, las mujeres sabían que la tumba estaba vacía, allí lo vieron con sus propios ojos. Los soldados romanos sabían que la tumba estaba vacía. Mateo 28:11, si alguien puede leerlo. Mateo 28:11. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Soldados romanos, enemigos de Jesús, no parte de sus discípulos. Ellos sabían también que la tumba estaba vacía. Los dirigentes religiosos judíos, verso 13, diciendo, decid vosotros, Mateo 28:13, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Ellos, los principales enemigos de Jesús, los líderes religiosos, también sabían que la tumba estaba vacía. Vuelvo al principio. Las mujeres, Pedro y Juan también, en Juan 20, 6 y 7. Juan 20, 6 y 7. ¿Qué dice?
Ahora, vamos a prestarle un poco de atención a lo que dice el verso 6, que cuando Pedro entró y lo hizo en el sepulcro, vio los lienzos puestos. O sea, no estaban regados, habían sido colocados ordenadamente allí. ¿Saben lo que eran los lienzos? Con lo que se envolvían el cuerpo. O sea, no creo que si alguien se hubiera robado el cuerpo se habría tomado el trabajo de dejar los lienzos allí. No tenía sentido. Por eso esas pequeñas palabritas que muchas veces leemos en la historia de la resurrección, apresurada y descuidadamente, nos están recordando detalles que nos ayudan a confirmar un hecho incuestionablemente real. Verso 7, y además estaba el sudario que había estado sobre la cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pedro y Juan, José de Arimatea. ¿Es importante volver a los enemigos? Yo no leo en los evangelios, tampoco en la historia cristiana posterior. Hay un historiador que habló de muchos de los sucesos, Josefo, que ocurrieron acerca de la vida de Cristo, y no hay evidencia de que haya aparecido el cuerpo de Jesús, ni que alguien lo haya mostrado. Creo que este habría sido un gran momento. Fíjense que estos enemigos de Jesús no rebatieron la tumba vacía. Ellos sabían que la tumba estaba vacía. Ellos lo que estaban tratando era ¿de qué? De justificar por qué estaba vacía. Miren, ese es el mismo procedimiento que el hombre va a seguir siempre ante las manifestaciones sobrenaturales que se producen, donde la evidencia de que la mano de Dios ha estado, van a buscarle alguna explicación. Por eso, aquellos que le decían, desciende de la cruz y vamos a creer, no, era mentira, aunque Jesús descendiera, no iban a creer. Yo espero muy pronto que millones y millones de seres humanos sobre esta tierra desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Biblia. Es lo que nosotros llamamos el rapto de los creyentes o el arrebatamiento de la iglesia. Es un hecho, va a ocurrir. Y vivo convencido que también los enemigos de Cristo no podrán negarlo, pero van a hacer lo mismo que hicieron con la resurrección. Ellos no rebatieron la tumba vacía, por el contrario, trataron de explicar, sobornando a los soldados para que mintieran y dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo. Mateo 28, del 12 al 15, quiero leerlo de nuevo, si alguien puede hacerlo, por favor. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Una explicación mucho más absurda, porque como si estabas dormido, pudiste saber que eran sus discípulos los que robaron el cuerpo. En realidad, que la tumba estuviera vacía no tuvo nada que ver con los desorganizados y atemorizados discípulos. Ellos estaban en huida, estaban tratando de preservar sus vidas. Lo menos que estaban pensando era robarse el cuerpo y luego esconderlo. Primer testimonio, una tumba vacía. Si conoces a alguien que no está dispuesto a creer, dile que te diga dónde está. Pásame la información. Y no tenga temor, hermano. No tenga temor. Yo recuerdo que años atrás, cada vez que llegaba la semana de la resurrección, y todavía lo siguen haciendo, aparecían documentales, libros que escribían, gente que salían de la nada diciendo que ellos tenían la explicación de lo que había pasado con Jesús. Todas esas historietas desaparecieron. Ya la gente ni las recuerda.
Y la realidad es que después se confirmó que todo eran puras mentiras. Nadie ha podido desmentir la realidad de que Jesús resucitó ante la evidencia de una tumba vacía. Pero hay más. Está el testimonio de los ángeles. Y usted me dirá, pastor, pero eso está en la Biblia. La gente no cree en la Biblia. Bueno, compruebe por la historia que la tumba no estaba vacía. Trate de confirmar que en realidad nunca aparecieron ángeles en aquel lugar. La Biblia dice en Marcos 16:5, vieron a un joven. Siempre que la Biblia habla de ángeles, habla de jóvenes o de hombres. Los ángeles en la Biblia tienen figura de varón. Lo que sucede a veces es que nosotros, a veces, de alguna manera hemos imaginado, sobre todo en las representaciones de resurrección, muchachitas como ángeles. Pero eso no tiene respaldo bíblico. Siempre los ángeles fueron en la Biblia con figura varonil. Aquí dice claramente a un joven. Tenía un aspecto juvenil. Sentado al lado derecho, el lugar más importante, digamos, ¿no? Cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Siempre que aparecen los ángeles, aparecen de esa forma. Verso 6. Mas él le dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. En un instante, estas mujeres pasaron de la perplejidad, del asombro al terror. ¿Quién no se va a aterrorizar ante una presencia imponente y sobrenatural como la de un ángel? Lleno de luz, lleno de brillo, apareció en forma humana, sentado al lado derecho, cubierto de una gran ropa blanca. La resplandeciente apariencia del ángel lo identifica como un mensajero del cielo. Lucas y Juan indican que en realidad eran dos ángeles, quizás tratando de mostrar la evidencia de dos testigos para darle mayor autoridad al testimonio, tal como establecía la ley en Deuteronomio 19:15. Uno de los ángeles solamente habla, por eso Marcos y Mateo se enfocan en él. Como es lógico, cuando las mujeres vieron a los ángeles, se espantaron. La palabra espantaron indican que se quedaron aterradas y aturdidas. ¿Cómo usted reaccionaría si esta noche se le aparece un ángel? ¿Verdad? Cayeron con el rostro en tierra. Sin embargo, a diferencia de los soldados romanos que cayeron como muertos, las mujeres recibieron esperanza y consuelo de parte de estos seres celestiales. Ellos habían traído las nuevas de gran gozo de que Jesús había nacido y ahora traen la gran noticia de que había resucitado. Le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Y él sigue, ha resucitado, no está aquí. La forma indefinida pasiva del verbo griego, egeiro, ha resucitado, se traduciría más exactamente, ha sido resucitado. Aunque Jesús tenía autoridad y poder para dar su vida y para volverla a tomar, Juan 10:18, siempre que la Biblia habla de la resurrección de Jesucristo, explica que lo hizo por el poder del Padre, indicando que la Trinidad en su totalidad estaba envuelta en el plan redentor. Pero cada miembro de la Trinidad tenía una función. El Espíritu lo levantó. Dice que fue por el poder del Padre y del Espíritu. En Romanos 8:11. Repito, la Trinidad estaba envuelta en la obra redentora, tal como estuvo envuelta en la creación misma al principio. Cuando se recuperan de la sorpresa, el ángel les dice, miren el lugar, aquí estaba. Bueno, cuando llega Pedro, ya vimos después, vio los lienzos puestos allí y el sudario
que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Las mismas mujeres habrían visto las mortajas sin tocar, excepto por el sudario que estaba a un lado. O sea, de la misma manera que Jesús no necesitaba quitar esa piedra para poder salir, que la retiraran, tampoco necesitaba que lo desenvolvieran de las mortajas que tenía, porque su cuerpo podía pasar, escapar, liberarse de esas mortajas. No como el caso de Lázaro, que tuvieron que ayudarle, pero aquí, por eso, estaban aquellos lienzos y aquel sudario en esa posición, sin haber sido rotos, estaban allí organizadamente colocados. Tenemos la tumba vacía, tenemos los ángeles y ahora tenemos también el testimonio de aquellos testigos. Marcos 16, 7 y 8. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os digo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Bueno, esta es otra de las líneas de evidencia de la resurrección. Los apóstoles habían visto al Señor resucitado. Por eso ellos padecieron de buena gana. Es curioso que aquí se les manda el mensaje especialmente a ellos. Digan a sus discípulos. Y luego enfatiza, y a Pedro, como si Pedro fuera la cabeza representante de los discípulos, el líder por naturaleza. Bueno, aquel Pedro que había negado al Señor. Se le recuerda de una manera muy especial que él ahora estaba vivo. Pero se le nombra como el líder y también como un recordatorio de sus negaciones. Con estas palabras, la perplejidad, el terror, el pánico de estas mujeres se convierte en proclamación. Por primera vez se les ordena a los seguidores de Jesús a proclamar su resurrección. Vayan allí y digan que Él ha resucitado de los muertos. Ellas se fueron huyendo, dice la palabra, porque les había tomado temor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenía miedo. Me imagino que pasaron un tiempo para procesar todo lo que vieron y reflexionar una y otra vez. Esto no fue una visión. Esto no fue producto de la imaginación de mi mente. Fue un hecho. Allí estaban, oímos esas palabras, las evidencias existen. Ahora, después que las mujeres salieron, dice Juan en el capítulo 20, del 3 al 9, que Pedro y Juan llegaron, las mujeres. Pedro y Juan. María Magdalena también regresa a la tumba después de que Pedro y Juan se marcharon. Juan 20, 10. Esta vez ella vio a los ángeles y se encontró con el mismo Señor. Llegó a pensar que era el jardinero, el hortelano. Jesús también se aparece al resto de las mujeres que iban por el camino para encontrarse con los discípulos. Miren cuántas apariciones. Se le aparece a los discípulos varias veces. Cuando Jesús prometió reunirse con ellos en Galilea, no estaba diciendo que esa sería su primera aparición, sino la más grande, la mayor, porque se le aparecería a cientos de ellos a la misma vez. Voy a repetir, se le aparece a María Magdalena, Juan 20, a otras mujeres, Juan 28, se le aparece a Pedro, Lucas 24, 34, se le aparece a dos discípulos en el camino de Maús, Lucas 24, 15. Se le aparece a los 10 discípulos en el aposento alto, donde faltaba Tomás, Juan 20, 19.
Luego se le aparece nuevamente a los 11, 8 días más tarde, donde ya estaba Tomás. Cuando los apóstoles llegan a Galilea, se le aparece a 7 de ellos en la orilla del lago. Bastante, ¿verdad? Bastante testigos. Pero ¿saben qué? No son nada comparado con lo que vendría después. Se le apareció a 500 discípulos. Primera a los Corintios 15:6. Si alguien puede leerlo. Primera a los Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 500. Se les apareció a 500 hermanos a la vez. Óigame, 500 personas no pueden estar todos equivocados. Y miren cómo lo presenta el apóstol Pablo. Muchos, cuando Pablo escribió esto, dice, todavía hay muchos que están vivos. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Si ustedes quieren comprobarlo, vayan y pregúntenles. Yo les puedo dar sus nombres para que ustedes lo investiguen. Otros ya habían muerto, pero todavía había otros vivos. A ellos se les apareció en un monte, donde comisionó a los apóstoles a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. En algún momento Jesús se le apareció a su medio hermano Jacobo. Primera a los Corintios 15:7. Dice, después apareció a Jacobo. Y luego, última vez, a los 11 apóstoles en el monte de los olivos, justo antes de ascender al cielo. Hechos 1, del 4 al 11. Apariciones adicionales también parecen presentadas por Lucas en Hechos 1, del 2 al 3. Miren, ahorita mencioné 2 ángeles en base a que para corroborar como testigo un acontecimiento, la ley establecía que debían por lo menos existir 2 testigos. Deuteronomio 19:15. Pero Dios se aseguró de que la resurrección que aparece contada por los 4 evangelistas fuera verificada mucho más, en más ocasiones, por centenares y centenares de testigos que vieron a Cristo personalmente resucitado. Y mucho más allá de los testimonios de aquella tumba vacía, los ángeles y las mujeres que fueron en aquella mañana en que encontraron al Señor que se había levantado de los muertos. El lugar donde había sido colocado estaba vacío. Nuestro Señor Jesucristo está vivo. Esto es sin contar todo lo que ha sucedido desde aquellos días hasta los nuestros. Bueno, en el libro de los Hechos ahí tenemos a Pablo, que fue testigo del Cristo resucitado. Luego en la historia del cristianismo, una y otra vez, vidas transformadas y vidas convertidas. Sin contar el despliegue sobrenatural de lo que está sucediendo en muchos países musulmanes, que cada vez leo más sobre esto, de personas que se han encontrado personalmente con Jesús. Todos coinciden en las mismas descripciones. Hay un libro titulado El caso de los milagros, de Lee Strobel, donde se registran muchos de estos casos que se producen en estos países musulmanes. Él explica, cuando entrevista a uno de los expertos, específicamente uno que fue misionero en esta región, y él explica, le dice, yo sé que esto suena un poco raro para nosotros en el mundo occidental, donde no solemos hablar de estas cosas porque no se producen quizás de la manera tan común como sucede aquí, pero nosotros tenemos una Biblia. Nosotros podemos oír el mensaje. Estas personas no tienen ni siquiera la Biblia. Si el Señor no se les revela directamente a ellos, muchos de ellos no podrían ser salvos. Y curiosamente él dice, quiero aclarar que todas estas visiones que muchas de estas personas que se han convertido dicen tener,
no se salvaron por esas apariciones. A todos ellos, cuando usted escucha los testimonios, tienen algo en común. Alguien, un varón, un ángel, a veces el propio Jesús se le aparece por las características que ellos dan y se les ordena ir a cierto lugar, encontrar a cierta persona que les va a entregar un mensaje. En fin, sin tener que haber visto al Señor físicamente resucitado. Todos somos testigos de la resurrección por la transformación que ese Cristo vivo ha producido en nuestras vidas. El Señor está vivo y Él ha prometido regresar. Que Dios nos ayude a tener esa fe y a estar seguros. ¿Por qué era tan importante validar este suceso? Porque esa es la base de todo. Si Jesús no hubiera resucitado, los apóstoles no habrían tenido un mensaje que entregar. No habrían dado sus vidas por la causa del Evangelio. Era importante que ellos estuvieran claramente convencidos de que Jesús estaba vivo. Y así fue. La historia del cristianismo lo registra. Hay un libro que se llama Historia del Cristianismo. Si usted quiere hacer una inversión muy útil, está un poco carito, pero es un buen libro, de Justo L. González. Se llama así, Historia del Cristianismo. Y se rastrea la historia del cristianismo desde el libro de los Hechos hasta muy cerca de nuestros días. Y en ese libro aparece el registro de muchos mártires del cristianismo. Muchas personas que fueron asesinadas por la causa de Cristo. ¿Quién se deja matar por una mentira? Bueno, puede ser que, como dije, alguien se deje matar por una mentira, pero no sabiendo que era una mentira. Yo me imagino a estos discípulos rebeldes que quizás alguno de ellos también intentó en aquel momento prestar atención a ver si oían de que alguien tenía escondido el cuerpo. Pero cuando vieron las evidencias, todo quedó disipado. Al punto que todos los apóstoles entregaron su vida por causa del Evangelio. Si usted busca en la misma historia del cristianismo, están los testimonios de cómo murieron todos. Solo Juan murió de anciano y tuvo una ancianidad bien difícil. El Señor está vivo y nosotros tenemos la bendición de proclamar ese mensaje a todo el mundo, que nos dé la fuerza y el valor para hacerlo. Que el Señor nos bendiga.